Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y en este nuevo vídeo, como en todas las semanas, vamos a analizar las acciones protagonistas. Una semana que no comenzó nada mal, la verdad que empezamos en positivo, rompiendo el canal lateral que habíamos vuelto al final de la semana pasada, hasta que la sesión del jueves todo empezó a darse la vuelta. Tras el discurso de Powell, las acciones comenzaron a caer, los principales índices mundiales se vinieron abajo y vimos fuertes caídas que llevó de nuevo al principal índice español al canal lateral. Pero ojo, porque al cierre de Wall Street de la sesión del viernes vimos como el mercado repuntó con muchísima fuerza, lo que esto se reflejará en el mercado español a principios de la próxima semana, por lo que los análisis técnicos que vamos a ver hoy van a ser muy interesantes y vamos a tener que tener en cuenta este factor. Pero antes de verlos, vamos a ver la píldora de inversión de esta semana. La píldora de esta semana es un pequeño truco que utilizo cada vez que voy a vender una acción y hoy os lo quiero contar. Este truco es: vende cuando no querrías comprar. La verdad que es así de sencillo. Simplemente tenemos que hacernos esta pregunta antes de deshacernos de nuestras acciones. Imaginaos que tenemos unas acciones que no sabemos qué hacer con ellas y estas acciones han empezado a subir mucho. No sabemos si venderlas o mantenerlas en cartera. Nos hacemos la pregunta: ¿ahora mismo compraría estas acciones? Pues si creemos que estarían muy caras y que no las tendríamos que comprar porque se os encuentra una zona de resistencia o que está muy sobrecomprado el mercado, pues a lo mejor no las querríamos comprar. Entonces, si no las querríamos comprar, ¿por qué las vamos a tener en nuestra cartera? Posiblemente sea el momento de venderlas. Y por el contrario, si pensamos que sí las compraríamos porque todavía tiene un mayor recorrido al alza, pues es muy simple, simplemente deberíamos mantenerlas en cartera. Pero al lado contrario pasa exactamente lo mismo. Unas acciones que tenemos y que nos están cayendo continuamente, nos tenemos que hacer la misma pregunta: ¿compraría estas acciones ahora mismo? Si pensamos que se encuentra en una zona de soporte, una zona interesante donde la cotización puede darse la vuelta, a lo mejor no es el momento de vender esas acciones porque las vamos a vender justo en el peor momento. Pero si por el contrario realizamos el análisis y pensamos que esas acciones pueden seguir cayendo en caída libre, no tenemos ningún motivo para mantenerlas en cartera. Por lo tanto, debemos deshacernos de ellas. Es una forma muy buena de despejar esas dudas, ya que nos hace ponernos del lado del comprador y nos hace tener una visión muchísimo más crítica. Es decir, es como si nos estuviéramos enfrentando a nuestro propio yo del otro lado de la banda. Entonces es mucho más fácil saber si esa acción nos parece cara o barata, por así decirlo, desde una forma mucho más crítica. Así que nada, esta ha sido la píldora de inversión de hoy y ahora vamos a dar comienzo a los análisis técnicos. Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos. Aquí a la izquierda, como siempre, podéis ver las acciones que vamos a analizar. Viene bien cargadito el vídeo de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con 2G Energy, una acción que nos habéis pedido que analizáramos. No la conocía y la verdad que tiene muy buena pinta, como suele pasar con las acciones que me pedís que analice. Lleva una tendencia alcista buenísima desde prácticamente el año 2018. Vemos como en las últimas fuertes caídas se ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones y puede ser lo que pase ahora mismo. Hemos visto cómo perdió la media móvil de 70 sesiones esta semana, consiguió recuperarla anteriormente, pero la ha vuelto a perder, por lo que es posible que veamos la caída hasta la zona de los 80 euros más o menos, donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. En el gráfico semanal vemos muy bien esta zona de soporte. Ya fue una antigua resistencia en julio de 2020, posteriormente en diciembre del año pasado volvió a esta zona para formar el soporte y consolidarlo, y ahora de nuevo parece que le está volviendo a consolidar tras una fuerte subida. Se está tomando un buen descanso. Si consigue mantenerse esta zona, lo más normal es que vuelva a la zona de máximos para conseguir ir marcando un nuevo máximo creciente. No me gusta nada el cierre semanal que hemos visto en Artificial. Hemos visto cómo ha perdido la media móvil de 70 sesiones que había actuado anteriormente como soporte. Y es que
Primeramente el soporte de los 0,12 vimos como el lunes ya les perdió y no ha conseguido recuperarse a lo largo de la semana, por lo que hemos visto cómo ha ido continuando las caídas. Es una zona ya que no tiene más soportes a la vista, quizás el mínimo en la sesión está de enero, donde llegó a alcanzar prácticamente los 0,17, y es una zona que va a ser muy complicada que rebote desde aquí. Podría marcharse de nuevo hasta el soporte en los 10 céntimos, donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. La verdad que la ruptura ha sido con muy poquito volumen, por lo que podría llegar a ser una falsa ruptura, pero si a principios de semana no vemos que la cotización rebota con mucha fuerza, es bastante probable que vuelva a caer a la zona de soporte en los 10 céntimos o la media móvil de 200 sesiones. Quizás, como hemos dicho, se encuentre con ellas dos a la vez. Audas vemos cómo ha cerrado la semana justo a ras de la media móvil de 200 sesiones, no consiguió mantenerse sobre la media de 70 y ha caído al siguiente soporte en la media móvil de 200 sesiones. En el gráfico diario no podemos apreciar más soportes después de esta zona, pero en el semanal vemos muy bien cómo la cotización se encuentra ahora mismo apoyada sobre la media móvil de 70 sesiones y si consiguiera perderla acabaría cayendo hacia la media móvil de 200 sesiones, donde vemos ya que ha actuado como soporte en varias ocasiones desde 2019. Es un soporte muy fiable para esta cotización. Siempre que ha perdido la media móvil de 70 sesiones ha acabado cayendo hasta esta zona, así que vamos a esperar esta semana a ver si consigue mantenerse sobre esta media, porque si no las caídas podrían volver hasta la media móvil de 200 sesiones. Sabadell vemos como continúa haciéndolo sorprendentemente bien tras superar la resistencia de los 0,40, que era una zona donde estaba formándose el techo del canal lateral que venía formando desde marzo a abril. Ha conseguido repuntar con muchísima fuerza y ya se encuentra muy cerca de los máximos que vimos en noviembre del pasado año. Esta zona podría actuar como resistencia en el más corto plazo. Sí que es posible que veamos una pequeña corrección de 1 o 2 sesiones, pero todo apunta a que puede continuar al alza, ya que todavía no se encuentra ni en la zona de sobrecompra. El objetivo se mantiene en los 0,65 a medio plazo. Podría ser el objetivo de este repunte que estamos viendo, como consiga calentarse, como hemos visto hace unos meses tras noticias de fusiones, es fácilmente que alcance esta zona. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como justo por encima se encuentra la media móvil de 70 sesiones, en la zona de los 0,49, 0,48, y como hemos dicho es una zona que puede actuar como resistencia. Es posible que justo en este punto sea donde veamos esa pequeñita corrección que vuelva a caer hasta la zona de 0,45, donde tiene los máximos de noviembre, y ya a partir de esta zona veamos ese impulso hasta la zona de 0,65 para cerrar el gap que dejó abierto en marzo. Semana de muchísima volatilidad en Berkeley. De nuevo, hacía tiempo que no veíamos esta volatilidad. La sesión del jueves, la verdad que fue brutal. De repente la cotización se disparó, llegándose a revalorizar casi un 15%, y luego al final de la sesión acabó perdiendo gran parte de lo ganado y vio una subida de tan solo un 4%. La verdad que luego la sesión del jueves la cotización acabó prácticamente plana, aunque también vimos muchísima volatilidad. El volumen vemos como está entrando de nuevo, aunque un poco más tímidamente que en anteriores repuntes, por lo que es posible que algo se esté cociendo. Siempre que vemos estas sesiones de volatilidad en Berkeley es porque alguna noticia puede estar a punto de salir. Vamos a tener que estar muy pendientes, porque si consigue romper el canal lateral que tiene los 0,47, podría volver fácilmente hasta la zona de máximos en los 0,60. Además vemos como el MAC, si continúan las subidas, puede dar esa señal de compra que ayude también a romper esta zona. No me gusta nada el gráfico de Celnes. Hemos visto cómo esta semana ha continuado marcando nuevos mínimos, aunque sí que es verdad que hace un par de semanas, a final de febrero, vimos este pequeño rebote de un par de sesiones. No nos acababa de convencer, ya lo comentamos en algún análisis de la página web, porque no había conseguido superar la resistencia en los 47 euros, el anterior soporte. Ahora se había formado una nueva resistencia y si no la conseguía superar se mantenía activa la tendencia bajista. Así lo ha confirmado esta semana. Hemos visto esta nueva caída profundizando los mínimos de febrero, y si echamos un ojo al
gráfico semanal vemos como esta caída podría llegar hasta la zona de los 38 euros, donde tiene el siguiente soporte, pero hay un soporte con mayor seguridad que se encuentra en la zona de los 35,50 más o menos, donde se encontraría con la media móvil de 200 sesiones, y también podría ser una zona interesante desde la que podría entrar volumen de nuevo y podría dar continuidad a esa tendencia alcista a largo plazo de Celnes. Duro Felguera continúa moviéndose de maravilla en el gráfico. Hemos visto esta semana como consiguió alcanzar la zona que situábamos en los 1,50 como resistencia. Posteriormente, en esa misma sesión, vimos como la caída llegó con mucha fuerza en la oferta, entró muchísimo volumen vendedor y vimos la cotización de nuevo sobre la zona de 1,30. Ahora es posible que la cotización intente consolidarse entre esta zona y los 0,20. Veamos un movimiento lateral en esta zona, como ya vimos en febrero, y a partir de aquí ya conseguir superar la zona de 1,50. Y es que a partir de los 1,50 no hay prácticamente ninguna resistencia en la cotización, por lo que podría entrar en subida libre, y puede que a partir de aquí veamos simples correcciones para reducir la sobrecompra, y habrá que dejarla correr hasta que pinche y veamos esa fuerte corrección, por lo que va a ser muy importante saber en qué momento salirse dentro de unos meses. Movimiento perfecto de Oleo esta semana. Después de superar los 0,31 vimos ese fuerte repunte hasta los 0,37 y posteriormente ha llegado la corrección para consolidar la zona de 0,31 como nuevo soporte, y la sesión del viernes vimos como la cotización volvió a repuntar con bastante fuerza y ahora parece que vuelve a comenzar un nuevo impulso que, si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo podría llegar hasta la zona de los 0,45, donde tiene la siguiente resistencia. Tiene muy buena pinta el gráfico de Oleo y de momento puede tener continuidad al alza unas sesiones más. No hay manera con Ecentis ni con las buenas noticias de esta semana de nuevos contratos que había firmado. Todo apuntaba que podría repuntar al alza, conseguir superar la resistencia a los 0,435, pero es que ha pasado prácticamente todo lo contrario. Cada contrato que se publicaba veíamos nuevas caídas en el gráfico. Hemos visto cómo ha perdido el soporte en los 0,415. Ahora la cotización se marcha directa al soporte de los 0,38, donde se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones, y quizás desde esta zona ya veamos un nuevo repunte en el que tendrá que volver a superar el soporte. Ahora nueva resistencia a los 41,5 y ya después de nuevo la zona de los 43,5. La verdad que es un poco desesperante la situación de Centis. Es una acción que en principio a nivel empresarial no tiene mala pinta, no hay explicación para que continúe en este movimiento lateral. Como hemos dicho, se firman nuevos contratos, podríamos ver nuevas subidas, pero es que no llegan. Parece que el volumen está desaparecido. Sí que es verdad que vimos en esta sesión de febrero como parecía que el volumen volvía a entrar, conseguía romper el techo del canal, pero no dio continuidad, y las siguientes sesiones vimos como continuó desangrándose. De hecho, es de donde viene la corrección actual. Por lo tanto, vamos a tener que seguir esperando. Vamos a dejarla que se apoye sobre la zona de soporte situada en los 0,38 y a ver si llega ese esperado rebote que consiga romper este movimiento lateral que ya viene alargándose desde principios de año. Movimiento perfecto de Gestam esta semana. Hemos visto cómo se ha marchado a consolidar este nuevo soporte, la zona de 4.10. Era una zona que anteriormente había actuado como resistencia en enero, y ahora, como siempre que se supera una resistencia, hay que consolidarla y desde esta zona formar un nuevo suelo desde el que lograr ese nuevo impulso, un impulso que le podría llevar a superar los 4.60, donde se encontraban los máximos de hace unas semanas. Si vemos el gráfico semanal vemos muy bien esta zona de resistencia, la importancia que tiene, porque había actuado anteriormente como soporte y ahora no va a ser fácil superarla. Si consiguiera hacerlo, la cotización podría marcharse directamente hasta los 5 euros, donde tiene la siguiente zona de resistencia, que al igual que pasa con la que tiene los 4,60, es una zona que ya ha actuado como soporte en anteriores ocasiones y que de superarla sin duda podría volver de nuevo a la zona de los máximos históricos en torno a los 7 euros. Continúa la sangría en Grifols. Esta semana hemos visto cómo se confirmaba la ruptura del soporte de los 21 euros. Ahora se marcha directa hasta el siguiente soporte, los 19,50. Es una zona que es clave que se mantenga el soporte, ya que si no podríamos ver fuertes caídas hasta la zona de los 16,20, 16,30, donde tiene el siguiente soporte. Vemos como entre
el soporte al que se dirige ahora es entre los 19.50 y los 16.30, es una zona donde ya se movió en un canal lateral prácticamente durante 6-7 meses entre 2015 y 2016. Y si consiguiera perder el soporte del 19.50 podría volver a esta zona de canal lateral. Va a ser totalmente clave que consiga rebotar de esta zona, porque si no la sangría podría continuar en las siguientes semanas. Si nos fijamos en las caídas de los últimos meses, se puede estar formando una divergencia entre el precio y el RSI. Vemos como el RSI tiene una pendiente un poco positiva, mientras que el precio, la pendiente es totalmente negativa. Si viéramos el rebote desde esta zona que situamos, podría confirmarse esta divergencia, que pondría fin sin duda ya a las caídas. Por lo tanto, esta semana que viene va a ser muy importante, va a ser clave que veamos este rebote. Es cierto que podría comenzar la semana con caídas hasta esta zona, y a final de semana va a ser clave que ya haya comenzado este rebote. IAG continúa imparable. Hemos visto cómo tras superar los 2 euros la cotización ha volado prácticamente. Se ha marchado hasta la zona de máximos que encontramos en junio del pasado año, y puede que ahora continúe unas sesiones más corrigiendo para consolidar la zona de los 2,20. Es una zona desde la que podría volver a rebotar. Era muy importante alcanzar esta zona de máximos y ver esta pequeña corrección para lograr ya ese impulso hasta la zona objetivo en los 3 euros. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como ya consiguió superar la media móvil de 200 sesiones, ahora de 70 sesiones. Ahora es importante que la consolide como nuevo soporte, y además coincide con la zona que hemos situado en torno a los 2,20. Cuando la consiga consolidar como nuevo soporte es cuando posiblemente veremos ese nuevo impulso hasta la media móvil de 200 sesiones, que coincide con la zona del gap en los 3 euros. El gráfico de NIO se está empezando a poner interesante. Puede que ya estemos viendo las últimas caídas. Si nos fijamos en la vela de la sesión del viernes en forma de martillo, podría ser la señal de que estas caídas están llegando a su fin. La demanda ya está empezando a entrar con fuerza y la oferta ya no tiene esa fuerza que la haga continuar cayendo. De hecho, se encuentra en la zona de la media móvil de 200 sesiones, que podría actuar como soporte. Si vemos el gráfico semanal, me da un poco más de miedo la situación, ya que se encuentra la media móvil de 70 sesiones sobre los 26,60, y no habría que descartar esa caída hasta esta zona. Pero bueno, en principio parece que en el diario manda la media móvil de 200 sesiones. Mientras que no veamos esta ruptura, es posible que veamos este nuevo impulso. Pero eso sí, si vemos que la cotización cae de la media móvil de 200 sesiones, va a ser posible que veamos esa caída hasta la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Si vemos además la sesión del viernes, como el volumen entró con muchísima fuerza. De hecho, si hubiera sido una vela totalmente roja, de todo el cuerpo entero rojo, este volumen hubiera sido malísima señal, porque significaría que tendría muchísima fuerza la oferta todavía y podríamos ver nuevas caídas. Pero al ser una caída de ida y vuelta, es decir, que acabó la sesión muy cerca de cómo comenzó la sesión, es posible que todo el volumen venga de la parte de la demanda, porque ya hayan encontrado la zona desde la que parezcan interesantes los precios para ver este nuevo repunte hasta la zona de máximos en los $65. Brutal la subida que vimos en IESA, la sesión del lunes, una subida del 40% tras superar la resistencia que tenía en los 0,0095. Vimos cómo entró muchísimo volumen, pero ojo, porque en la sesión del martes vimos cómo entró aún mucho más volumen, con una sesión donde acabó prácticamente en negativo tras ver una fuerte subida. Esto significa que aquí ha habido una soltada brutal. Aquí se ha vendido gran parte de lo que se había comprado en la sesión anterior, y ahora es muy probable que veamos a la cotización caer de nuevo a la anterior zona de resistencia, que ahora va a ser un nuevo soporte. Necesita consolidar esta zona. Es posible que lo haga poquito a poquito, se vaya desangrando, y ya de nuevo desde esta zona veamos un nuevo impulso para superar los máximos que hemos visto esta semana.
movimiento de libro, el que hemos visto esta semana en Prosegur. Hemos visto la sesión del lunes como por fin conseguía superar la resistencia de los 2,65. Era una resistencia que había intentado superar ya en varias ocasiones, pero que no había conseguido hacerlo. Y ahora puede que ya haya puesto fin a las caídas que vimos en el pasado año y confirme este nuevo impulso alcista para devolverle a la zona de los 3 euros, donde se encuentra la siguiente resistencia. En el más corto plazo vimos la sesión del viernes como volvió a caer con mucha fuerza, pero no consiguió profundizar el soporte de los 2,65. Es un movimiento muy bueno del libro, como hemos dicho, porque en la misma semana ha conseguido romper una resistencia y consolidarla como nuevo soporte, y es muy probable que desde la zona actual veamos un nuevo impulso hasta la zona de los 3 euros. De hecho, si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como esta semana también ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones que venía actuando como resistencia desde finales del pasado año. Se ha mantenido sobre ella y este nuevo impulso le podría mandar, como hemos dicho, por encima de los 3 euros. Aquí se aprecia muy bien el soporte que se encuentra en antiguo soporte, que se encuentra en torno a los 3 euros y que ahora va a ser una nueva resistencia que, de superarla, como hemos dicho, podría mandar a la cotización hasta la zona de 3,40, donde se encuentra la media móvil de 200 sesiones en el semanal. Bueno, y vamos a acabar los análisis técnicos con Sandy Growers. Ya vimos esta cotización hace un par de semanas. Comentábamos que tras las fuertes subidas que vimos en febrero, la cotización podría estar consolidándose. Podría hacerlo sobre la media móvil de 200 sesiones y por debajo tenía la media de 70 sesiones. Vimos en la sesión del viernes cómo llegó a alcanzar la zona de la media móvil de 70 sesiones, llegó a perder la zona del dólar. Es muy importante el movimiento que hizo en la sesión del viernes, ya que puede haber roto todos los stop loss que tenían bajo la zona del dólar, pensando que podría haber caídas aún mayores, y acabó pasando totalmente todo lo contrario, ya que al cierre de la sesión, tras llegar a perder casi un 20% en el intradía, acabó cerrando prácticamente plano sobre las dos medias móviles. Ahora veo una opción posible de que vuelva de nuevo hasta la zona de los $2, donde tiene un gap sin cerrar, y aquí va a llegar la hora de la verdad, ya que si consigue mantenerse sobre los $2 o los supera y los consolida en las siguientes sesiones, podría volver a la zona de $4. Y es que si nos fijamos en el más largo plazo, vemos como podría estar formando una especie de suelo redondeado que quién sabe si podría tener de nuevo el objetivo en la zona de $14 para cerrar esta estructura en el gráfico. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos. Recordad que no son recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basándonos en un análisis técnico. Las decisiones de inversión las tenéis que tomar vosotros mismos, porque así es la única manera que vais a poder aprender, cometiendo errores y aprendiendo de esos errores. Recordaros que podéis visitar nuestra página web de analysistécnicostreet.com para ver a diario los análisis técnicos que publicamos. Podéis seguirnos en nuestro canal de Telegram y también podéis seguirme en Twitter en @JuanmaBenito. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, darle al like si os ha gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana.